Bienvenidos a nuestro Deep Dive en Sapiens de Yuval Noah Harari. Un libro fascinante. Totalmente. Has marcado un montón de secciones sobre el auge y la caída de los imperios. Sí, es un tema apasionante. ¿Qué te llamó la atención de este libro? Me fascinó la perspectiva tan amplia de Harari sobre la historia, no solo fechas y batallas, sino las ideas, las creencias, las fuerzas que nos han moldeado como especie. Sí, y una de las cosas que más me impactó fueron las tres revoluciones. La cognitiva, la agrícola y la científica. Revoluciones que nos definen. Empecemos por la cognitiva. 2 millones de años con el cerebro creciendo, pero los humanos, relativamente débiles. ¿Cómo se explica eso? Es curioso, ¿verdad? Durante la mayor parte de la prehistoria éramos como un gorila o una medusa más. Impacto mínimo en el planeta. Increíble. Compartimos ancestro con los chimpancés, pero ellos en los árboles y nosotros, conquistando el mundo. Bueno, no tan rápido. ¿No? No estábamos solos. Coexistimos con otras especies humanas. Neandertales. Denisovanos. Es verdad. Como una novela de misterio prehistórica. Exacto. Y la evidencia sugiere que hasta podríamos habernos cruzado con ellos. ¿Y qué pasó con nuestros primos? ¿Por qué solo quedamos nosotros? Hay varias teorías. Parece que los sapiens, a pesar de ser físicamente más débiles, cooperábamos mejor a gran escala. La unión hace la fuerza. Y así dominamos el fuego, creamos herramientas, nos expandimos. Sí, aunque no siempre fuimos los mejores vecinos. ¿A qué te refieres? La llegada de los sapiens a nuevos continentes coincidió con la extinción de la megafauna. En Australia, América. Es cierto, la extinción de la megafauna me impactó mucho. Un recordatorio de nuestro impacto en el ecosistema. Totalmente. Nuestra capacidad de transformar el mundo tiene un lado oscuro. Y esa capacidad se multiplicó con la revolución agrícola. La agricultura lo cambió todo. Pasar de la caza y la recolección al sedentarismo, la producción a gran escala. Exacto. Más comida, más población, pero también nuevas enfermedades. Dieta menos variada, más riesgo de hambrunas. Un arma de doble filo. Y hablando de cambios radicales, Harari habla del rol de los mitos en la sociedad. Los mitos, esas narrativas compartidas que nos permiten cooperar a gran escala. No se refiere a historias falsas, ¿verdad? No, sino a esas realidades imaginadas que nos unen. Naciones, religiones, empresas, ficciones legales que existen en nuestras mentes. Un concepto complejo. Como Peugeot, que solo existe en papel, pero fabrica autos reales que usamos a diario. Exactamente. Poseer no es un objeto físico, sino una idea, un conjunto de leyes y contratos. Fascinante. Algo imaginario con un impacto real. Y estas realidades imaginadas también son clave en la formación de los imperios. Por supuesto. Los imperios, con su control sobre diversos pueblos y fronteras flexibles, se basan en ideas compartidas. La creencia en un emperador, en la superioridad cultural, ideas que unifican a millones de personas. Exacto. Y los imperios, a su vez, impulsaron la estandarización cultural y el intercambio de ideas. Piensa en la influencia del Imperio Romano. Imposible imaginar el mundo sin ella. Cierto. Su legado en la cultura, el derecho, el idioma. Y hablando de imperios y comercio, ¿de dónde viene la obsesión con el oro? El oro se convirtió en un medio universal de intercambio. Permite convertir valor abstracto en bienes y servicios. O sea que oro en sí no tiene valor, sino que se lo damos nosotros. Otra realidad imaginada que moldea el mundo. Exactamente. Creímos que el oro tiene valor y por eso lo aceptamos como pago, lo atesoramos. Y esa creencia ha impulsado guerras, financiado imperios, creado fortunas. Sin duda, el oro, un ejemplo claro de cómo una realidad imaginada tiene consecuencias muy reales. Y esto nos lleva a otro tema, la desigualdad. La desigualdad en el acceso a la riqueza, al poder. Y lamentablemente, la brecha de género ha sido una constante. A pesar de los avances, el patriarcado sigue presente. Desde la revolución agrícola, muchas culturas han sido patriarcales, valorando lo masculino por encima de lo femenino. Y esa jerarquía se justifica con argumentos biológicos, ¿no? La supuesta superioridad física del hombre. Pero Harari desmonta esos mitos. La fuerza física no explica por qué las mujeres han sido excluidas del poder. Entonces, ¿cuáles son los factores? Es complejo. Cultura, tradición, estructuras de poder, roles de género que se perpetúan. Un tema para explorar más a fondo. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, seguiremos analizando las ideas de Harari. Que espero. Siguiendo con Sapiens, hablemos de la invención de la escritura. ¿Qué te llamó la atención de este tema? Me fascinó cómo la escritura revolucionó la forma en que almacenamos información. Pasar de la memoria oral a las tablillas, papiros, un cambio radical. Un antes y un después. Y me pregunto, ¿por qué surgió? ¿Para escribir poesía o novelas? Buena pregunta.
Aunque la escritura abrió un mundo para el arte, su origen fue más práctico. Más práctico. Sí, al principio se usaba para registrar datos, impuestos, cosechas, soldados. La burocracia. Exacto. Los imperios necesitaban llevar la cuenta. Recuerdo esa tablilla sumeria que menciona Harari. 29.086 medidas de cebada. No es precisamente la Ilíada. Cierto. Pero esa necesidad de registrar información impulsó sistemas de escritura más complejos. Como el cuneiforme o los jeroglíficos. Exactamente. Y de ahí a la poesía, la literatura. Pero Harari también dice que la escritura transformó nuestra forma de pensar. Claro. Pasamos de la asociación libre de ideas a la organización sistemática de la información. ¿Cómo así? La escritura nos obligó a compartimentar el conocimiento, desarrollar la lógica, la abstracción, pensar de forma más lineal. Increíble cómo algo tan simple como la escritura puede cambiar nuestra mente. Y hablando de organización, Harari también explora cómo la escritura influyó en las jerarquías sociales. Es cierto. Las jerarquías existen en todas las sociedades, pero la escritura permitió sistemas de clasificación más complejos. Raza, casta, religión. Categorías que no son realidades biológicas, como dice Harari. Exactamente, son constructos sociales. Impactó la historia de la segregación racial en Estados Unidos. Cómo los prejuicios se arraigaron, incluso después de la abolición de la esclavitud. Un ejemplo triste de cómo las jerarquías se perpetúan. Los prejuicios justifican la discriminación y la discriminación confirma los prejuicios. Un círculo vicioso. Y no olvidemos la jerarquía de género. A pesar de los avances, el patriarcado sigue presente. Harari lo analiza muy bien. Desmonta los mitos de la superioridad física o la agresividad masculina. Entonces, ¿qué explica la exclusión de las mujeres del poder? La cultura, las tradiciones, las estructuras de poder, roles de género que se transmiten de generación en generación. Es un tema complejo. Pero Harari nos recuerda que la historia no está predeterminada. Los cambios son posibles. Tienes razón. El movimiento por los derechos de las mujeres nos muestra que las cosas pueden cambiar. La lucha por la igualdad es larga, pero hay avances. Y Harari también explora la evolución de las creencias, del animismo al monoteísmo, pasando por el politeísmo. Un recorrido fascinante por la historia de las religiones. ¿Y qué te pareció interesante de esta parte? Cómo Harari muestra que incluso las religiones monoteístas en la práctica han incorporado elementos politeístas. ¿En serio? Sí, piensa en los santos en el cristianismo. Cumplen una función similar a la de los dioses en el politeísmo. Intercesores, protectores. Exacto. Como si necesitáramos algo tangible a lo que aferrarnos. Los grandes dioses pueden ser muy abstractos. Cierto. Y Harari también analiza el budismo, una religión no teísta. El budismo me pareció fascinante. No se trata de adorar a un dios, sino de comprender la mente y liberarse del sufrimiento. Una perspectiva muy diferente. Pero incluso el budismo, con el tiempo, desarrolló sus propias figuras de veneración, los budas, los bodhisattvas. Parece que la necesidad de creer en algo superior es universal. Sin duda. Y Harari también explora el humanismo, que coloca al ser humano en el centro, El humanismo liberal, el socialista. cada uno con sus propios valores. Me impactó la comparación entre el humanismo evolutivo y el nazismo. Una comparación que nos hace reflexionar sobre la ética. Y nos lleva a la gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Progreso o distopía? Harari nos dice que la historia no es lineal, es caótica, impredecible. Llena de giros. Exacto. No hay un guión. Nuestras decisiones moldean el futuro. En la próxima parte, exploraremos la revolución científica. Un tema crucial para entender la modernidad. Llegamos a la última parte de Sapiens. La revolución científica, un antes y un después. ¿Qué te impactó de esta parte? Me impresionó cómo Harari describe la ciencia moderna, no como un conjunto de conocimientos fijos, sino un proceso de búsqueda constante. Sí, la ciencia moderna admite su ignorancia. No sabemos. Esa es la base. Un cambio radical, ¿no? De los dogmas a la búsqueda constante. Totalmente. Y las matemáticas son clave para entender el mundo. Claro, para crear modelos, hacer predicciones. Exacto. La observación y las matemáticas han llevado a descubrimientos increíbles. Y avances tecnológicos sin precedentes. Cierto. Piensa en la revolución industrial, la era de la información, la exploración espacial. La ciencia nos ha dado una comprensión del mundo inimaginable antes. Pero Harari también advierte sobre los peligros. Peligro. La ciencia puede usarse para fines destructivos. Sí, es verdad. La bomba atómica es un ejemplo terrible. Exacto. La ciencia nos da poder, pero no nos dice cómo usarlo éticamente. Necesitamos ética, filosofía, humanismo. Para guiar nuestras decisiones. La ciencia describe el mundo, pero no nos dice qué valores debemos defender. Un gran desafío. Conciliar el progreso científico con una sociedad más justa y sostenible. Harari nos invita a reflexionar sobre esto.
asumir la responsabilidad de nuestro futuro. Un mensaje poderoso. Sapiens nos ha llevado por un viaje increíble desde nuestros orígenes hasta hoy. Y nos ha mostrado cómo nuestra capacidad de cooperar, de crear realidades imaginadas, de desarrollar la ciencia, nos ha llevado a logros increíbles, pero también a dilemas éticos. Al final, Harari nos deja con una pregunta. ¿Hacia dónde va la humanidad? La respuesta no está escrita, está en nuestras manos. En nuestras decisiones. Exacto. El futuro no está definido, lo creamos con nuestras acciones, ideas, decisiones. Emocionante y abrumador a la vez. Pero Sapiens nos da una lección. Entender el pasado para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.